Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya estamos de regreso, las 8 de la mañana con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su conferencia mañanera, hizo un comentario que tiene que ver con el tema de los feminicidios, todo lo que está alrededor de los feminicidios y lo que sucede en nuestro país. Así lo dijo, de esta manera, fue en una conferencia matutina esta misma semana. A ver, vamos a preparar el byte. Vamos a ver si lo tenemos listo. Lo están preparando ahí en nuestras instalaciones. El presidente López Obrador aseguró que en un gobierno autoritario y corrupto hay mucho más feminicidios y violación de derechos humanos y mucho más destrucción del medio ambiente, entre otras palabras, pero utilizó otro término. ¿Ya lo tenemos? Utilizó un término. A ver, vamos a ver si lo podemos tener. Vamos a ver si lo tenemos. Vamos a preparar. A ver, yo aquí lo tengo. Vamos a escucharlo. Escuchemos lo que dijo el presidente en ese fin de semana. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación. Esa es la frase que el presidente de la República dio, esa es la parte que dijo el 30 de marzo y pues generó ciertamente mucha polémica por lo que representaba. Muchos grupos, muchos colectivos salieron y dijeron que eso pues no tenía, no era una realidad, que los feminicidios se colocaban dentro de ese grupo de delitos desde el 2012. Y vamos a platicar del tema. Está en la línea telefónica Ivonne Olvera, ella es investigadora del INACIPE, vía Zoom, investigadora del INACIPE y profesora de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ivonne, qué gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Cuéntenos, usted a través de sus redes sociales, en un timeline, en un par de tweets, dio a conocer lo que ha venido ocurriendo con los feminicidios, por desgracia, en nuestro país. Y esta marca y este camino se coloca desde principios de los 90s. ¿Qué nos puede decir sobre lo que ha ocurrido en este sentido de la violencia de género y cómo el Estado mexicano pues ha intentado dar batalla ante todo lo que está ocurriendo y también generar este andamiaje jurídico para que pues las víctimas estén protegidas y también se genere y se logre justicia? Bueno, pues la violencia de género en el país siempre ha existido.
Lo que pasa es que empezó a visibilizarse a partir de 1990 a nivel mundial con los hechos terribles que sucedieron en Juárez, que a propósito se les llamó las muertas de Juárez. Posteriormente se crea la ley de acceso a una vida libre de violencia, donde se usa por primera vez el término de violencia feminicida. México se compromete a nivel internacional en varios momentos a visibilizar la violencia feminicida. Una, tipificando el delito en sus códigos penales, y otra, pues, a investigar con perspectiva de género. Entonces, empezó la tipificación del delito de feminicidio y a nivel federal la tipificación se dio en 2012 con el artículo 325 en el Código Penal Federal. Todos los demás códigos de los estados se fueron uniendo, siendo el último en Chihuahua, que fue irónicamente donde todo empezó, en octubre de 2020. Entonces, la violencia no ha parado, ha ido en aumento año con año, desde los años 90, año con año con año. Ningún gobierno desde 1990 a la fecha ha logrado frenar o detener esta bola de nieve que es la violencia de género y su máxima expresión, que es el feminicidio. Y ayer veíamos nuevamente una muestra de este hartazgo, Ivonne, lo que sucedió en las calles de la Ciudad de México a consecuencia de esta brutalidad policíaca que se vivió en Tulum la semana pasada con la exigencia de justicia para Victoria, esta mujer salvadoreña. Nuevamente una muestra de ese hartazgo y de ese grito desesperado de las mujeres. Ivonne, ¿qué viene entonces en cuestión jurídica? ¿Qué pasa a partir de 1992 dentro del sistema de justicia y dentro de la investigación y lo que está alrededor de un asesinato hacia una mujer o de una violencia hacia una mujer? ¿Qué pasa en el 92, en el 2012, perdón, y en el 2013? Pues cuando se empieza a tipificar el delito, entonces se empieza a hacer estadística y entonces se empieza a visibilizar esta violencia. Esto lo que hace es que cuando se levanta una investigación en alguna fiscalía por feminicidio, se reporta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esta lo hace mediante su secretariado ejecutivo de Seguridad Pública, que es el que muestra la incidencia delictiva de los delitos de género cada 25 de marzo. Entonces, esto nos permite percatarnos de estas cifras. Entonces, por un lado, tenemos este asunto de las cifras que visibiliza la violencia de género, pero actualmente no son muy claras. Por ejemplo, se sigue tipificando por homicidio doloso de mujer, cuando organismos internacionales y la Suprema Corte dice que toda muerte violenta de mujer tiene que investigarse con perspectiva de género, es decir, claro, pues tiene que empezar la investigación como feminicidio. Eso quiere decir que en 2020 de 3.723 asesinatos con violencia de mujer que ocurrieron durante el año, solamente 940 se investigaron como feminicidios y los demás, como los 2.783 restantes, como homicidio doloso de mujer. Pues entonces, la gran mayoría. Si nosotros no tomamos en cuenta esos 940, pues nada más son 2 o 3 feminicidios diarios. Si sumamos los 940 con los 2.783 homicidios dolosos, pues ya tenemos la realidad que es la que se ve en las noticias diarias. De 11. Que son
de 11 feminicidios diarios. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Pues la impunidad, porque no se investiga igual un homicidio doloso de mujer que un feminicidio. Son diferentes diligencias de investigación. Esto hace que tarde mucho en esclarecerse el hecho y por tanto se castiga al responsable. ¿Qué es lo que pasa con las manifestaciones como las del día de ayer? Se critica el modo en que se realizan, pero es una expresión de dolor. Es Claro. una expresión de dolor, de salir y de manifestarse así en las calles ante la impunidad, porque no se está visibilizando bien las cifras. Desde 2012 estamos visibilizándolas y pues no ha habido políticas públicas suficientes, aunque ha habido esfuerzos. No han sido suficientes, y sí ha habido esfuerzos, porque lo primero que hay que hacer, independientemente de capacitar en perspectiva de género y en sistema de justicia penal a los policías y hoy a los guardias nacionales que también hacen funciones de seguridad pública, pues también es generar esas nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, un ejemplo que parece imperceptible, que va a tener mucha repercusión, claro, es, por ejemplo, lo que hizo Claudia Sheinbaum con que los niños y las niñas fueran vestidos a la escuela, ya sea de falda o de pantalón, como quisieran. Esa es una nueva masculinidad que hace que genere igualdad. Pero en lo que es investigación de delitos se necesita mucho más. Ivonne, ¿me permite saltar el corte comercial y regresamos a que redondee esta idea? Vamos a la pausa comercial, regresamos, 8:35, volvemos. Ya regresamos, las 8:38. Ivonne Olvera, investigadora del INACIPE, profesora de violencia de género de la UNAM. Disculpe, Ivonne, nos agarró el corte automático, entra de manera automática la computadora y tenemos que mandar. Pero estaba comentando algo bien interesante, por ejemplo, la práctica de políticas públicas tan simples como poner uniformes como quieran los jóvenes, los adolescentes. ¿Ese tipo de acciones van en el sentido correcto? Sí, porque generan igualdad. Esa es una muy buena acción que parece irrelevante, imperceptible, pero fue un gran acierto de la jefa de gobierno. Pero por otro lado, tenemos que para acabar con este problema, eso es a largo plazo, pero a corto plazo necesitamos mucho más en procuración de justicia y en investigación de delitos. ¿Por qué? Porque lo primero es visibilizar estas cifras, y en enero empezamos mal, porque el primer informe que se dio en enero fue que se realizaron 67 feminicidios y que por eso había bajado el feminicidio en 10.7%. Luego en febrero, pues sin darnos ninguna explicación, esta misma cifra de febrero la cambian a 72. Al revisar los feminicidios que existen, gracias a la gran labor que hacen los medios de comunicación, vemos que, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo dice que en Tamaulipas no ocurrió ningún feminicidio ni en enero ni en febrero, que fueron 0, cuando hay un feminicidio muy, muy conocido que sucedió en Tamaulipas, en las calles de Nuevo León, Tamaulipas, con una víctima que se llama Lupita Arriaga, que apareció en su camioneta con heridas de arma punzocortante, principalmente desfigurándole el rostro. Entonces eso claramente es un feminicidio, y o no se reportó como tal en la fiscalía, o pues no se anotó bien, y así con varios feminicidios. Entonces, eso es lo que entonces, Ivonne, en su punto de vista como especialista, es lo que se tiene, es hacia donde se tiene que evolucionar y donde se tiene que atender, es en eso, levantar de manera eficiente
una carpeta de investigación que se vea, que visibilice que fue violencia de género. Y no homicidio doloso de mujer. Oiga, Ivonne, está muy bien lo que hemos platicado, y sí, ciertamente, lo que se critica al Estado en su conjunto, al Estado como tal, hablando de lo que sucede en los gobiernos locales, el gobierno federal, la Procuración de Justicia. Usted como experta, ¿qué debemos hacer para que la violencia de género o la violencia contra las mujeres no se dé en el círculo más cercano? La violencia se genera con las personas más cercanas, en el momento más cercano. ¿Qué pasa como sociedad? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Qué estamos dejando de hacer o qué dejamos de hacer hace algunos años que nos hizo estos ciudadanos y estos hombres violentos que no respetamos, que creemos que somos, o que las personas que están a nuestro lado son de nuestra propiedad? ¿Qué hicimos mal, Ivonne? Bueno, pues es que esta es una cultura que ha estado arraigada no nada más en México, sino en todo el mundo, que es esta cultura patriarcal que existe hay países que sí han hecho más y que han erradicado esta violencia, pero México no. Entonces, esta violencia se refleja pues en los hogares y sobre todo con el COVID, de los delitos que más se incrementó en todo el tiempo de pandemia, pues fue el de violencia familiar, que fueron 220,008 delitos de violencia familiar en 2020, que equivalen a 603 mujeres violentadas diarios en su casa, donde deberían de estar más seguras. ¿Qué hace falta? Bueno, pues aparte de las acciones que tiene que realizar el Estado, que principalmente son de capacitación en perspectiva de género para que se atienda como es debido a una víctima y se registren los delitos como es debido. Por ejemplo, con violencia familiar también ocurre que no se clasifica como tal, sino como lesiones y las minimizan o no se levanta la denuncia. Entonces, independientemente de eso, está la cultura, y la cultura está en todo. La cultura está en la música, está en lo que vemos diario, está en nuestra casa, en lo que nos enseñan en la escuela, en la iglesia, nuestros padres. Ivonne, desde el hecho de que tú no entres a la cocina porque solo las niñas entran. Deja que tu hermanita se lleve los platos porque quién sabe qué. Ese tipo de mensajes son los que dañan y crecemos con esos, ¿no? Esos son los que tenemos en casa. Pero, por ejemplo, en el ambiente están, por ejemplo, la música que escuchamos ha crecido los mensajes de violencia hacia la mujer mediante la música. En los comerciales que vemos, los que son para lavar ropa, pues son publicitados por mujeres y no por hombres, ¿no? Para limpiar los pisos. Claro, tiene toda la razón. Es toda la cultura, es eso que llaman una realidad implícita. Entonces aquí, o sea, no nada más es el Estado, sino también es la sociedad civil. Y la sociedad civil ha jugado un papel muy importante con los refugios. Los refugios que hay para mujeres en situación de violencia familiar son verdaderos entes preventivos para el feminicidio. Pero hay muy pocos, son 70 según su página web. Entonces, o sea, 70 que albergan... ¿Para 50 millones de mexicanas? Pues nada más de los delitos denunciados en 2020, que son 220,008 víctimas de violencia familiar, para 70 refugios, pues no es compatible. O sea, son muy pocos. Entonces, lo que se necesita es que el Estado
haga su trabajo capacitando a sus policías y a sus ministerios públicos en perspectiva de género, en sistema de justicia penal, que la Secretaría de Seguridad Pública visibilice las cifras y para esto que lo haga mediante su, solicitando que hagan mejor su trabajo, su reporte a las fiscalías, y que la sociedad civil también es un factor muy importante porque pues de ellas dependen los refugios. Entonces, necesitamos más refugios y así habrá menos feminicidios y habrá más atención porque por medio de ellos se empodera a las mujeres y entonces esta cultura cambia y hacer pequeños cambios como el que hizo la jefa de gobierno, que parecen pequeños pero no lo son porque a largo plazo generan esa igualdad. Esas son las nuevas masculinidades. Estamos platicando con Ivonne Olvera, ella es investigadora del INACIPE y bueno, pues también experta en temas de violencia de género, experta por la UNAM. Por último, Ivonne, ayer conocimos un tema que ha pasado un poco por alto, pero que yo creo que es muy importante, que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esta primera aprehensión o primera detención en el marco de la Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia que involucra todo lo que está alrededor de cuestiones de tecnología, con una historia de una jovencita que fue contactada a través de una aplicación de un servicio de mensajería instantánea por una persona que se hizo pasar como su amiga, que la comenzó a hostigar y a presionar a que le mandara fotografías de índole sexual con el afán de venderlas. La chica cede, manda las fotografías, pero se da cuenta que no es su amiga. Incluso esta persona le empieza ya a pues hostigar y también le empieza a tener una cuestión ahí de presión y se da con el trabajo de inteligencia con la detención de Alexis Rafael Valadez, acosador y quien pretendía difundir estas fotografías íntimas de mujeres, una persona que ya había sido incluso acusada, denunciada por acoso sexual en noviembre del 2018 y un trabajo conjunto entre las fiscalías y las autoridades de investigación de la Ciudad de México con la gente de Yucatán, en particular de Mérida. Se está trabajando también en ese andamiaje jurídico, en ese sentido, Ivonne. Pues este es un gran paso, el de la Ley Olimpia, porque la Ley Olimpia pues es todo aquel que almacene, realice, difunda imágenes sexuales que atenten contra la dignidad de una mujer sin su consentimiento. Y la conducta que tú describiste, tratándose de que ocurre mucho en menores, y más ahorita que estamos en pandemia, es un delito que se llama grooming. Este delito es cuando una persona se hace pasar por otra para obtener imágenes o encuentros para realizar actos tanto reales como simulados con un menor de edad, ya sea niña o niño. Entonces, este grooming ya está tipificado también en varios de los códigos. En la Ciudad de México sí está tipificado, porque también ese fue un gran avance que hubo en años recientes, porque anteriormente no se tipificaba. No se tenía. Y aquí se combina con la Ley Olimpia. Entonces tenemos dos tipos de conductas, ¿no? O sea, bueno, si se trata de que la víctima es menor de edad, es grooming. Claro. Y a eso sumado lo de la Ley Olimpia, que es esta difusión de delitos de imágenes que atentan contra la dignidad de la mujer, que ese es un gran paso del año pasado, el haber tipificado este delito, porque ocurre mucho
y constantemente y era totalmente impune, ¿no? Las mujeres decían, ¿dónde podemos denunciar? ¿Qué podemos hacer? Y pues gracias a Olimpia Corral fue que promovió esta ley. Que sucedió esto. Pues Ivonne Olvera, investigadora del INACIPI y profesora de violencia de género de la UNAM, qué generosa es usted con su tiempo, gracias, y sin duda nos deja una pues muestra de que todavía falta muchísimo por hacer y esperemos caminar mucho más rápido, más acelerado en esto que reclama la sociedad y que reclaman las mujeres. Cuídese mucho, Ivonne, gracias y que esté muy bien, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Igualmente, cuídese, ya la seguimos en su Twitter. Sigan en su Twitter, Ivonne, un ratito. Sí, vamos a poner el Twitter para que lo siga porque pone información muy importante. Cuídese mucho. Gracias. Hasta pronto. Es Ivonne Olvera y es investigadora del INACIPE, profesora de violencia de género en la UNAM. En serio, pone información bien relevante y luego ahí promueve también algunos textos. Vale mucho la pena detenernos en eso, en tanto que nos hace falta trabajar en la cuestión de violencia de género. Vamos contigo, René Navarro, ya.